Tras casi un mes de debates, una contundente votación de 68 votos contra 32 en el Senado de Estados Unidos abrió las puertas a la largamente esperada reforma migratoria que legalizaría a más de 11 millones de indocumentados. El proyecto deberá ahora superar el examen de la Cámara, donde su futuro parece más incierto. 14 republicanos votaron a favor, incluido el senador por la Florida, Marco Rubio, figura ascendente del Partido Conservador y posible aspirante a la candidatura a la Casa Blanca dentro de 3 años. Rubio, uno de los integrantes del grupo de los 8, 4 senadores demócratas y 4 republicanos que negoció la ley aprobada esta tarde, opinó esta semana que la llamada ley de ajuste cubano, que lleva 47 años en vigor, debe ser revisada. Durante una reunión con miembros de la Sociedad de Editores de Noticias, el senador señaló que tiene problemas con la forma en que los cubanos abusan de la legislación, aunque no tiene aún ningún cambio específico de la ley en mente. Otros 2 legisladores cubanoamericanos por la Florida, los representantes Ileana Ros-Lehtinen y Mario Díaz-Balart, también se han pronunciado por cambios en la ley. Bueno, tenemos en este segmento al exalcalde de Hialeah, Raúl Martínez, miembro importante del Partido Demócrata. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Oscar. Y Fran Resilles, analista político republicano, quien viene esta noche, quienes regresan esta noche. ¿Cuál es la primera lectura, la primera reacción de este paso del Senado, un paso histórico, para regularizar el estatus migratorio de casi 12 millones de personas? Bueno, Oscar, tú lo acabaste de decir, esto ha sido una cosa histórica. Y fíjate si es así que utilizaron la regla donde el vicepresidente, que es el presidente del Senado, vino a sentarse como presidente del Senado, le pidieron a los senadores que se sentaran, cosa que no es usual, y le pidieron que se fueran levantando, votando voto por voto. Esto ha sido muy sudado, ha sido muy duro, llevan muchos años tratándolo. El grupo de estos 8 que se pusieron de acuerdo han ido trabajando poquito a poco, pasito a pasito, para primero conseguir los 60 votos que necesitaban para apalar el filibusteo que podían haberse llevado a cabo. Yo creo que ellos querían haber llegado a 70 votos, pero 68 es una cantidad bien responsable. Los 55 miembros del caucus demócrata votaron a favor y 13 republicanos, que eso es muy, pero muy importante cuando tú tienes senadores de Tennessee, senadores de mismo Nuevo México, republicanos que votaron a favor de esta ley. Así que ahora el paso siguiente es el más difícil y es conseguir de que la Cámara de Representantes apruebe algo. No creo que va a aprobar esto que pasó el Senado, pero que apruebe algo y puedan ir a conferencia. Y puedan ir a negociaciones. Conferencias son negociaciones de las dos cámaras. Ahora bien, antes de ir a Fran Resilles para escuchar su opinión, vamos a escuchar al senador Marco Rubio, que la prensa nacional e internacional lo pone dentro de ese grupo de los 8, tanto a Bob Menéndez, pero en este caso Marco Rubio, como una figura brillante que brilla con luz propia en el Partido Republicano. Es evidente que el Congreso va a tener su propio proyecto sobre la reforma migratoria, que será muy diferente al nuestro, y nosotros respetamos eso. Vamos a ver cuál es el proceso que siguen. Pero no se trata solo de inmigración. Creo que la falta de confianza en el gobierno está a su punto más alto. A la gente no le importa lo que escribamos en una ley, que el gobierno no va a cumplir. Y es difícil estar de acuerdo con ellos cuando usted ve titulares sobre el IRS, las preguntas que quedan sobre Benghazi y periodistas perseguidos por el Departamento de Justicia. Cuando ves todo eso, por supuesto que la desconfianza en el gobierno va a crecer. Por otra parte, mi argumento se enfoca en lo que tenemos ahora en materia de inmigración. Si no hacemos nada, todo se va a quedar igual. Y lo que tenemos es 11 millones de personas que están aquí ilegalmente, sin muros, sin fronteras, sin tecnología, sin verificación electrónica, sin ninguna de las cosas que hemos estado pidiendo todos estos años. Tenemos que encontrar una manera de hacer algo. Frank, ¿cómo compagina Marco Rubio esta posición que es ampliamente popular, pero que quizá lo enajena un poquito con la base que lo apoyó del Tea Party para que llegara a senador? No la puede compaginar. Al contrario, lo que dice el señor Marco Rubio, el senador muy inteligente que acaba de decir es lo siguiente, que él está consciente de que el gobierno de turno de Estados Unidos hoy por hoy en la Casa Blanca, al igual que la Secretaría de Inmigración hoy por hoy en la Casa Blanca, no tienen voluntad política de hacer cumplir la ley. Así que la mayoría del pueblo estadounidense, aunque sabe que esto lo han pasado por ahora, la Cámara Alta del Congreso, el Senado, saben que, número uno, como decíamos antes, hay que haber una versión de la Cámara Baja, de la Cámara de Representantes, y a todas estas sabemos que al pasar es la ley, si es que llega a pasarse entre ambas cámaras,
el gobierno de turno que tenemos hoy en la Casa Blanca no va a hacer cumplir la ley. No hay voluntad política. Es más, no ha habido voluntad política en este país de hacer cumplir las leyes migratorias desde 1974, cuando el último presidente que hizo cumplir las leyes migratorias de este país fue Richard Nixon. De ahí en adelante, todos los gobiernos republicanos y liberales, conservadores, demócratas, nunca han tenido la voluntad política de hacer cumplir las leyes migratorias. Raúl, sí. Mira, primeramente, Marco era esencial para poder lograr algo. Quizás podían haber logrado los 60 votos que necesitaban sin él, pero él fue esencial porque era la cara de aquellos republicanos que querían votar, que estaban comprometidos, pero necesitaban algo nuevo. El problema que está teniendo Marco Rubio es el doble lenguaje. Un día te dice una cosa para apaciguar a ese grupo que fue el que lo llevó a él al Senado, que es la gente del Tea Party, y por otro lado entonces viene y te aprueba ciertas cosas. Entonces ese doble lenguaje yo creo que a la larga le está perjudicando a él con su base del Tea Party y al mismo tiempo con las otras personas que no tienen confianza en que él puede ser un individuo de palabra. Pero más que el doble lenguaje, señor alcalde, es lo siguiente. El señor senador Marco Rubio sabe o debe de saber que el gran esfuerzo que él ha hecho por la población migrante de este país, a la hora no le va a ser dada gracias cuando él sea en el 2016, elecciones, cuando él tal vez vaya para reelección como senador. En otras palabras, él está abogando por un tipo de ciudadano que va a entrar a este país, que va a ser legalizado en este país, que en su gran mayoría nunca van a votar por el Partido Republicano. La mayoría de los inmigrantes en este país históricamente, y sobre todo los latinos, al igual que otros grupos étnicos, no solo los latinos, han votado mayoritariamente siempre por el Partido Demócrata. Así que él está haciendo un favor a una gran población migrante de este país, de su corazón, de sus buenas intenciones, pero él sabe muy bien, o debe saberlo muy bien, que esa gente no le van a pagar a él con votos al final del día. Vamos a ver lo que dice Paul Ryan. Nosotros no vamos a discutir el proyecto del Senado. Vamos a hacerlo a nuestra manera, a nuestro tiempo, de manera muy metódica, porque queremos asegurarnos de hacerlo bien. Pensamos que las cosas que estaban en la enmienda fueron mejoradas. El Senado se acercó mucho a la propuesta del Congreso, pero queremos estar seguros de que lo hagamos bien. Queremos que verdaderamente se controle la frontera, que realmente funcione lo que llamamos verificación electrónica, que es básicamente una manera de decir, si usted está aquí ilegalmente, no podrá conseguir un trabajo. Queremos asegurarnos que contamos con esas cosas para que la reforma funcione para nuestro país. Hay otra nota que vamos a hablar sobre eso después que escuchemos a John Boehner, lo que dijo, que son las declaraciones de Marco Rubio, que la ley de ajuste cubano debe volver a examinarse. Ese es un tema neurálgico en esta comunidad. Vamos a hablar con usted en solo segundos después de escuchar a John Boehner. La historia tiene que basarse en la seguridad de la frontera. Eso es lo que el pueblo estadounidense cree y, en principio, lo que la mayoría republicana también cree. El congresista McCall ha hecho un buen trabajo al lograr aprobar una ley de seguridad fronteriza. El congresista Goodlatte está haciendo un buen trabajo en el comité judicial. Si la reforma migratoria va a funcionar, es esencial que el pueblo estadounidense tenga la confianza de que se está haciendo correctamente. Así es como el Congreso se acercará a este tema. Les llama la atención, pasando al tema de la ley de ajuste cubano, que un republicano que salió por el Tea Party, conservador, plantee lo mismo que han planteado otros congresistas demócratas y de otros sectores y de otros lugares de los Estados Unidos, de que la ley de ajuste cubano o debería eliminarse. Él dice que debe examinarse. Yo no entiendo por qué un grupo étnico va a ser perjudicado por los mismos oficiales electos de su etnia. Yo no veo ningún problema con la ley de ajuste cubano, otro que satisfacer al gobierno de Fidel Castro, que siempre la ha querido quitar. Vamos a ponerlo por ahí. Entonces, el problema que está habiendo... llama la ley asesina. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que está pasando es que, de acuerdo con, fíjate que te lo dijo Frank, que esto es un problema de votación, es un problema de supervivencia política del Partido Republicano. John Boehner le está diciendo, nosotros tenemos que tener seguridad, tenemos que... Todo eso está en la ley. Pero ellos lo que están mirando es que si se quedan atrás, si nunca van a poder obtener el voto de ese individuo, porque eventualmente, sean 8 años, 10 años, se van a convertir en ciudadanos norteamericanos. En el caso de los votantes cubanoamericanos, que muchos ya no están pensando como los cubanos tradicionales y están votando por un Barack Obama, están votando por un Joe García, están votando ya no por los republicanos, pues entonces ellos quieren eliminar eso porque se están viendo que la supervivencia de ellos políticamente en este condado de Miami-Dade, en el sur de la Florida, puede estar en peligro. ¿Debería eliminarse la ley de ajuste cubano? Absolutamente. Todo tipo de ley preferencial a los cubanos en este país debe eliminarse. La razón es la siguiente. Vamos a hacer historia. Hace 20 años que de facto,
Cuba dejó de ser una colonia soviética, llevaba 30 años como colonia soviética. Los últimos 20 años, de facto, Cuba ha sido una colonia estadounidense. Cuba ha vivido de las remesas del exilio por los últimos 20 años. Este año llevan de remesas 2.600 millones de dólares. Cuba vive de las remesas del exilio. Cuba es una colonia estadounidense de facto. La realidad es que en los últimos 20 años la gran mayoría de los cubanos que han venido a este país han venido como migrantes económicos, como viene cualquier ciudadano de cualquier otro país del mundo. Aquellos que son perseguidos políticos de Cuba o de otro país pueden venir como perseguidos políticos, pero la gran mayoría de los que han venido de Cuba en los últimos 20 años son migrantes económicos, vuelven a Cuba a menudo. Nos quedan 5 segundos. Y es un tema para varios programas. Yo nunca he visto a nadie quitarle a su propia gente ningún beneficio que puedan tener. Eso es la justicia, porque es ser igual que todos los latinos. Se puso candente el tema. No, es cuestión del voto republicano. Es cuestión que somos el grupo más odiado de América Latina por esa razón. Gracias a los dos.